contentos, mis hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra cumple su propósito. Es inquebrantable, Dios. Sabemos, Señor, que ella está dispuesta, Señor, para nuestra fortaleza, para nuestro consuelo, para nuestra edificación. Señor, para hacer que nosotros como personas seamos perfectas como tú deseas que seamos perfectos. Padre, sabemos que tu voluntad, Señor, es tu palabra es la verdad. Señor Jesús, tú eres la verdad que nos hace libres. Permítenos conocerte, Señor, a través de tu palabra, Dios. Padre, y que la palabra que sea plantada en nuestro corazón hoy, Señor, sea dando mucho fruto en nuestra vida. Moldear nuestro carácter, desafíanos, fortalécenos. Sé tú consolándonos, Señor, y sé tú mostrándonos la dirección, Señor, que tenemos que tomar. La gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar acción. Seguimos en esta serie, este es el último capítulo de esta serie. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios para nosotros. Y el título del mensaje hoy es: la voluntad de Dios para tu vida es más obvia de lo que piensas. Así a modo de resumen de lo que ya hemos estado hablando, de resumen en la introducción. Sabemos que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: Dios, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aún hay mucha gente que se ha preguntado y quiere saber cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas, o la voluntad de Dios para sus vidas. El pastor Bill Warren se atrevió a sacar un libro que se llama Vida con propósito. Es poner los 5 propósitos básicos de nuestro Dios para con nosotros. Y es bueno que lo veamos. Es un libro que es magnífico leer, muy enriquecedor, no aburre, no cansa, no agota, pero es excelente libro donde te enfoca en cuanto al propósito de Dios para tu vida, tanto en esta tierra que el Señor te ha colocado, como en su obra, en la iglesia, aún está en la parte laboral en la que puedes trabajar. Y yo me podría atrever a decir que muchas de las cosas que nosotros a veces pensamos acerca de la voluntad de Dios, lo hacemos es porque queremos agradar a Dios. ¿Ya? Cuando hacemos esa pregunta es porque queremos agradar a Dios. No queremos equivocarnos, no queremos fallarle. Y por eso preguntamos cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y para qué lo hacemos? Para no tropezar, para no caer, para no equivocarnos, para que Él sea direccionando nuestros pasos. ¿Ya? Y la mayoría de nosotros, la pregunta siempre surge cuando hay una decisión crítica para tomar en nuestra vida. Ya, como lo más común es elegir pareja. La gente pregunta: Señor, ¿es tu voluntad que me case con otra persona? La gente pregunta eso. Hay gente que pregunta aún para un trabajo: Señor, ¿es tu voluntad de que yo trabaje para esta empresa o trabaje aquí como de este negocio? ¿Ya? Normalmente la gente pregunta para esa clase de áreas cuál es la voluntad del Señor. Y cuando nosotros buscamos conocer la voluntad del Señor, a menudo sentimos tensión. ¿Y por qué sentimos tensión? Porque queremos que Dios nos hable y a veces no encontramos respuesta ante lo que estamos pidiendo, si es la voluntad de Dios o no. Y mi querido hermano, en un sincero deseo de querer complacerlo, de querer agradarlo, de querer hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos, a veces nos da miedo equivocarnos, ¿ya? En cuanto a las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Y giramos, mi hermano, muchas veces en círculos cuando Dios no nos dice cuál es su voluntad. Ya nos ponemos a girar en círculo, nos lanzamos a la deriva, nos lanzamos a la loca, tomamos decisiones apresuradas porque Dios no habla, o sea, Dios no lo dice. Dios dice: sí, es mi voluntad, hazlo.
Ya, a veces no lo sentimos así. Y decíamos, en una de las prédicas anteriores, decíamos que muchas veces nos gustaría que Dios se comunicara de esa forma con nosotros, que nos dijera, esta es mi voluntad, hazlo. ¿Ya? Y a veces quisiéramos que todo fuera así. Y cada decisión, mis queridos hermanos, se convierte en una decisión muy paralizante de no saber cuál es la voluntad de Dios que debemos tomar. Y, mis queridos hermanos, descubrir lo que Dios quiere es complicado a veces. Puede ser complicado, pero como dice el título, es más obvio de lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Hay gente que se complica mucho con esto, pero es obvio. La voluntad de Dios es muy obvia. ¿Ya? Así que hay personas que, ante no ver la respuesta de Dios, ante la comunicación de Dios de esta es mi voluntad, no es mi voluntad, no hagas o sí hazlo, ante eso hay gente que se va al extremo opuesto y piensa, no, Dios como que no está interesado en esa decisión. Así que como yo voy a tomar mis decisiones por mi propia cuenta. Y hay personas que se van a ese extremo. Que dicen, ¿para qué le pregunta a Dios si Dios no me contesta? Así que yo voy a lanzar, voy a tomar mi propia decisión, y la gente se va a ese extremo. Y también nosotros podemos asumir que la voluntad de Dios solamente se aplica solamente para ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, nada más. Que la voluntad de Dios es como para esas situaciones muy complicadas, muy difíciles, que tienen que ver mucho con el direccionamiento de nuestra vida hacia el futuro. Y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios solamente se mueve así. Pero cuando pensamos así, de que la voluntad de Dios solamente es para unas cosas, Santiago en el capítulo 4 nos dice que esa actitud es una actitud arrogante y jactanciosa. Mira lo que dice Santiago. Ahí más abajo del versículo 16, porque en el contexto muestran a una persona que tiene planes. Yo quiero ir acá, a esta ciudad, quiero montar este negocio, quiero hacer esto, ¿ya? ¿Y qué dice Santiago en el versículo 16, acá abajo, desde el 16? Santiago dice que la persona que piensa así es una persona que se jacta, que es arrogante, dice. Y dice que toda jactancia es que mala, dice la palabra del Señor. Así que en todas las cosas, mis queridos hermanos, en todas las cosas, lo que nos está diciendo la palabra, una actitud de arrogancia, en todas las cosas, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos reconocer nuestra total dependencia al plan soberano de Dios. ¿Ya? Dios tiene control de todo. Nada se escapa de las manos de Dios. Decirle a Dios, Señor, toma control, es una falta de respeto, porque a Él nada se le ha salido del control. ¿Ya? Toda nuestra vida depende de Él, exclusivamente de Él. Así que en todas las cosas nosotros debemos reconocer que en la soberanía de Dios, Dios tiene un plan, su voluntad está sobre nosotros y debemos confiar en eso. ¿Ya? Así que, ¿cómo nosotros reconocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Ahí mismo en el texto de Santiago, en el versículo 15, nos dice que debemos decir algo. Si Dios quiere. Si Dios quiere, hacemos esto. Si el Señor quiere, hacemos aquello. Si el Señor quiere, hacemos esto. La voluntad de Dios. ¿Y tú sabes qué es lo chistoso de esto? Que a veces nosotros utilizamos esa expresión, si Dios quiere, para nuestra propia conveniencia. Usamos para nuestra propia conveniencia. Para no comprometernos totalmente, sino para echarle la pelotica a Dios. Por ejemplo, mañana te espero para este discipulado. Pastor, si Dios quiere, llego. O sea, como si Dios no quisiera que tú te sentaras alrededor de su palabra y estuvieras. Señor, pastor, si Dios quiere, voy a la iglesia el domingo. Si Dios quiere. ¿Será que Dios no quiere que tú te congregues? Si Dios quiere, me reúno con usted para orar. Si Dios quiere. ¿Será que Dios no quiere que se haga esto o aquello? ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a conocer, porque la voluntad de Dios es muy obvia, mi hermano. ¿Ya? Sino que nosotros muchas veces
no la queremos percibir, no la percibimos o no la queremos percibir. Eso es lo que pasa. Y muchas veces nos justificamos con ese, si Dios quiere, pero para nuestra propia conveniencia. No es así. ¿Ya? Miren, ¿cómo nosotros podemos saber si el Señor ha querido algo o no? ¿Cómo lo podemos saber? En este primer punto, debemos entender que la voluntad de Dios tiene dos ángulos. La única voluntad de Dios tiene dos ángulos. Solamente tiene dos ángulos. No hay más. ¿Cuál es el primer ángulo? Miremos Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Mira lo que dice. Alguien que me lea ese texto. ¿Quién me lo lee? En voz alta. Fuerte. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas no pertenecen a nosotros, ya lo disponemos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a quién? A Dios. Primer ángulo. Pero las reveladas le pertenecen a quién? A nosotros y a nuestros hijos para siempre. Segundo ángulo. Miremos el primero con más detalle. Las cosas secretas le pertenecen a quién? A Dios. Las cosas que no han sido reveladas, su voluntad que no ha sido expuesta, que no está escrita en la palabra, eso solamente está en quién? En ellos. Como cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron que su venida, cuándo va a ser y todo esto, él dijo, no, eso solo lo sabe mi Padre. No lo sabe ni los ángeles. Eso lo sabe mi Padre. O sea, como si él estuviera dependiendo de esa voluntad secreta de Dios para poder regresar a la tierra a juzgar y hacer la última labor que tiene que hacer. Así que, mi querido hermano, la voluntad secreta, o como se le llama, la voluntad oculta, se refiere a que Dios es soberano y gobierna meticulosamente sobre todos y cada asunto de esta vida, aunque tú no te des cuenta. Él está ahí. No la da a conocer, pero se va a cumplir. ¿Ya? Y mira, Isaías capítulo 46 da claramente de que nada sucede fuera de su perfecta voluntad, sea oculta o secreta, aunque no la conozcas, Él la va a cumplir porque Él ya la decretó, ya dijo lo que iba a hacer y ya Él tiene un plan, aunque no la revele, pero la va a cumplir. Isaías capítulo 46, en el versículo 9, el Señor dice esto: porque yo soy Dios y no hay otro, dice. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin, ¿desde cuándo? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esa es la voluntad secreta que nadie conoce, pero igual se va a cumplir. Está allí. Es su única voluntad. Así que esta es la soberana pero oculta voluntad de Dios. Nadie puede frustrar ese plan, porque nadie lo conoce, pero Él ya tiene un plan estipulado, ¿ya? Que no la reveló para nosotros. Él tendrá su razón, de pronto porque no lo vamos a entender, porque somos inmaduros como para recibirla, porque no tenemos el conocimiento vasto suficiente como Él, porque sabemos y entendemos que nuestros pensamientos no son los de Él. Pero también dice el otro ángulo, está hablando de la parte secreta. Miren, mucha gente busca esta parte, lo oculto, lo no revelado. La gente busca eso. Eso vamos a hacer más detalle de eso más adelante. Y el segundo ángulo que habla la palabra, en la segunda parte dice que las cosas reveladas nos pertenecen ¿a quién? A nosotros y a nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley.
Así que esta es la otra parte, el otro ángulo, la voluntad revelada de Dios. Ya Dios dio a conocer su voluntad y se la dio a Moisés, se la ha dado a los profetas, se la ha dado a los apóstoles, se nos ha sido entregada a nosotros, la voluntad revelada de Dios. ¿Ya? Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Y díganme por qué. Porque la tenemos que escribir. Ahí está. Todo lo que Dios quiere que se haga, aquí está. Así que mucha gente ignora la voluntad de Dios escrita. La ignora completamente. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que debemos refrenar nuestra lengua de hablar mal tanto de nuestro prójimo como de nuestros enemigos. Al que te maldice, bendice. Nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que nosotros debemos actuar con justicia. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que amemos la misericordia, que caminemos humildemente. Nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que no matemos, que no robemos, que no engañemos, que no paguemos mal por mal. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. La sabemos. Pero aún así, erramos. Pero está ahí. Y la gente busca, Señor, quiero saber tu voluntad. Ahí está. Revelada. Revelada. ¿Y cómo sabemos que esa es la voluntad de Dios? Porque ella nos lo ha dicho a través de su palabra. Así que no busque más. Allí está. Y de estos dos ángulos quiero darle dos consejos. Y el primero es que se concentre en la voluntad revelada de Dios. Es lo que ya está escrito. Lo que les decía ahorita, la gente anda afanada para que Dios les revele lo que no está escrito. El porvenir, el futuro y demás. Irónicamente, mi querido hermano, nosotros somos propensos a pasar por alto esta. Pero queremos la oculta, queremos la secreta. Pero esta la pasamos por alto. La ignoramos, pero yo quiero que Dios me revele. Y nos aferramos de texto fuera de contexto. Ay, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y creemos que eso es lo que Dios te va a revelar, lo que está oculto. No, es lo que no percibe, porque hay gente que a través de lo que lee aquí tampoco percibe. Señor, muéstrame lo que está aquí. Mira, a todos nos ha pasado. Tú lees la Biblia en un año. Y en el segundo año que la lees, otra vez, tú percibes cosas que no percibiste en tu primera vez. Y en el tercer año percibes cosas que no percibiste ni en la primera ni en el segundo año. Y pasan 10 años, lo que tú descubres en el 10º año de estar leyendo la Biblia, tú lo descubriste en los 9 años pasados. Esas son las cosas grandes y ocultas que tú conoces. Están allí, su tesoro más valioso. Y eso es lo excelente de la palabra de Dios. Porque tú te lees un libro normal, cualquier libro, los 7 hábitos del adorador. Cuando tú terminas de leerlo, cuando tú quieras leerlo la segunda vez, tú no vas a encontrar nada nuevo ahí, porque ya está descubierto, todo está ahí revelado. Pero la palabra de Dios tiene tanta riqueza, mi hermano, tanta riqueza, que por mucho que tú lo leas, siempre vas a descubrir algo nuevo. Siempre. Y mi meta este año ha sido que en todo lo que leo, buscar a Cristo en lo que leo. En cada capítulo de la Biblia, uno encuentra a Cristo de una u otra manera. Y si no lo ves, siempre estará ese capítulo ahí para que Él sea revelado en algún momento de tu vida. Siempre. Y cualquier pregunta que tengas, incertidumbre que tengas, todo está ahí. Ahí está. Pero es que la Biblia no habla de esto. Seguro. Lee bien. Dile al Espíritu Santo que te abra los ojos. Y ahí verás esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, Dios nos ha revelado su palabra.
y su palabra está allí escrita para nosotros. Lastimosamente, a nosotros todo lo queremos, en esta modernidad, todo lo queremos fácil, que nos lo den masticado. Por eso es que seguimos una cantidad de influencers cristianos, escuchamos a cualquiera que habla por internet de la palabra de Dios, escuchamos al que sea, pero no nos apasionamos por nosotros mismos descubrirlo. Ese es el problema que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Queremos que otro nos diga lo que la palabra dice, pero no queremos descubrirlo por nosotros mismos. ¿Ya? Y a menudo, mi querido hermano, a menudo queremos conocer la voluntad oculta de Dios para el futuro mientras caminamos en contra de su voluntad revelada en el presente. Y eso nos pasa. ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿La revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Y el propósito de Juan en el Apocalipsis es revelar a Jesucristo. A más nadie. Apocalipsis tiene una función y es revelar a Jesucristo. ¿Y qué busca la gente cuando lee Apocalipsis? No buscan a Jesucristo. Créeme que es así. No buscan que Cristo sea revelado a ellos. Buscan quién es la bestia, quién es el anticristo. Quieren que se revele el anticristo. Ay, ¿quién es el anticristo para identificarlo? ¿Y para qué lo quiere identificar? Mira, usted sabe que hay un grupo de gente que está buscando averiguar quién es el anticristo para detenerlo. Y eso es una locura. Porque prácticamente eso es ir en contra de la misma palabra y voluntad de Dios. Dios dijo que va a aparecer y va a aparecer. Y va a gobernar y va a gobernar. Y eso nadie nos va a detener. Porque ya Dios lo dijo. Y Dios no lo reveló para que nosotros nos impidamos. Pero hay mucha gente que busca para eso. Y tú ves personas, influencers, no sé qué. Posiblemente sea esta persona. Ya tienen el ojo a un muchacho de 27 años. Que posiblemente ese sea. Esta gente está loca. Esta gente está desquiciada. Si Apocalipsis busca revelar a nuestro Señor Jesucristo, para que éste sea revelado y que la única esperanza que tú tienes es Él, no hay otro. Y la gente busca saber quién es la bestia, quién es no sé qué. La gente trata de averiguar. ¿Y quién es la gran ramera? ¡Pregunta! Es la iglesia católica, dice. Así es. Una vez que mi papá me invitó a la cárcel para dar un mensaje, había un hermano que ya falleció. Y claro, ahí había testigos de Jehová, había católicos, había pentecostales, había de varias denominaciones ahí. Pero él estaba tirando a los católicos que estaban ahí. Ah, pastor, ¿y quién es la gran ramera? No es la iglesia católica. ¡Qué imprudencia! Yo le dije, no, mi hermano, cuando usted lee quién es la gran ramera, dice que es el revuelto de todas las religiones. En otras palabras, todos nosotros, si nos unimos a algo, estamos contribuyendo a ese papel de la gran ramera. A lo que se le llama ecumenismo. Yo no sé si usted está familiarizado con esa palabra. Es que todas las religiones se unan como una sola para hacer un objetivo. Eso es lo que la Biblia llama la gran ramera. ¿Ya? Porque solamente existe un solo camino. ¿Y quién es? Cristo. Solamente hay una verdad, solamente hay una vida. Otra religión, lo siento mucho, pero ninguna otra religión te va a guiar al propósito de Dios. Solamente Cristo. Así que Apocalipsis, mucha gente indaga en Apocalipsis, indaga en la palabra. Hay hecho una carta, usted puede encontrar hasta los códigos secretos de la Biblia. Busque eso que te diga, que le salen unas cosas, que hasta la Biblia habla de la muerte de la princesa Diana. La gente busca eso. Allí, en este libro, buscan eso. Una locura. La gente tiene fascinación por lo oculto, por lo porvenir y mi todavía pasado. ¿Sabes cuánta gente me pregunta, pastor, ¿y quiénes son los dos testigos? En serio. ¿Y tú para qué quieres saber eso?
¿Será que si lo averiguo eres salvo? Oye, yo puedo especular quiénes son, pero no lo sé con certeza. Usted sabe que en los siglos pasados se discutía cuántos ángeles se podían parar en la cabeza de un alfiler. ¿Usted sabía que eso se discutía? Eso se discutía. Dice la gente que, porque la gente trata de buscar. ¿Y cómo son los querubines, pastor? No me he encontrado con el primero, hermano, así que no te puedo decir. ¿Es verdad? Así es. ¿Por qué? Porque la gente busca eso, lo oculto, pero no se enfoca en los detalles reales de la voluntad de Dios, de lo que realmente quiere el Señor. ¿Ya? Y nosotros, mi querido hermano, debemos estudiar diligentemente y tratar de comprender la voluntad revelada de Dios. Y mientras nosotros nos debemos sentar bajo un pacto de discipulado para escudriñar su palabra, para saber cuál es la voluntad real para nosotros en nuestra vida. Hay que leerla, estudiarla, memorizarla. Hay que familiarizarse con la Biblia, mi hermano. No permitir que ésta simplemente se llene de polvo ahí en nuestro hogar. Eso está ahí porque Dios quiere direccionarte. Y te encierras en un cuarto, ora, Señor, revélame, muéstrame, pero ya Él está aquí. Mira, cuando yo empecé el cristianismo, yo tenía una fascinación, porque como yo escuchaba a varios pastores y autoridades que decían que hablaban con Dios, como Moisés hablaba con ellos, decían, esta gente escucha la voz de Dios. Virgilio es testigo de eso. Decían, esta gente escucha la voz de Dios. Y yo me encerraba, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Y pregúnteme si ya yo había leído esta Biblia. Señor, quiero escuchar tu voz. Y llegué al seminario encerrado en mi cuarto, siguiendo pidiendo eso. Señor, quiero escuchar tu voz. Hasta que mi oración empezó a sonar en otro dormitorio, el clamor, Señor. Y ponía mi música a todo volumen. Y aún así los compañeros escuchaban hasta que uno me dijo, ¿y ya leíste esta? Lee, no toda. Bueno, ¿y tú cómo Dios quiere que te hable si nunca has leído esto? Dios no te va a hablar si tú no estás familiarizado con él. Para nada. Y aún así seguía clamando y con mi música todo, hasta que llegó un muchacho que se llama Uriel Solorza, y él me dijo, oye, y con esa música a todo volumen, menos te vas a escuchar su voz. Y me reprocharon, hasta que entendí que realmente lo que yo necesitaba conocer era su palabra. Y créanme, todas las veces que le he pedido dirección a Dios, he abierto su palabra y ahí está. Ahí está el consejo. Y aunque tú no lo creas, en la lectura que yo hago de la Biblia cada año, que el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 4, el primer cada año yo digo, Señor, háblame, quiero saber esto. Precisamente el capítulo que voy a leer ese día, ahí está lo que estoy pidiendo. Una vez estaba pasando una situación difícil, Señor, háblame, y sentí en mi corazón que tenía que leer Isaías. Y cuando leí Isaías, que yo pensaba que en esa situación difícil que yo estaba pasando, todo el mundo tenía la culpa, Isaías me confronta, no, tú eres el problema. Y ese abogado, no tuvo que bajar un ángel a decirme nada, eso ya está ahí. Eso ya está ahí. No tuve que caer en un estado de hipnosis, que vi esto y vi olas aquí, un ángel de no sé cuántos metros. No puede caer en eso. El Señor me ha direccionado a través de su palabra. Y ahora, lo que secretamente he preguntado al Señor, ahí también está. Yo decía, uy Dios, yo no sabía que tu palabra hablaba de eso. Y yo he pasado muchas veces con personas que he leído la Biblia, yo le digo, mi hermano, yo he pasado por aquí como 20 veces y apenas que estoy viendo esto. Apenas que mis ojos están viendo esto. Así que mi recomendación, mi hermano, es que te relaciones con
La revelación que escrita. Con eso es que tienes que familiarizar, la revelación revelada de Dios. Mira, y a medida que tú lees la palabra, tu mente renovada, te vuelves más sensible a la voz del Señor. Cada vez que tú lees esto, créeme, la voz del Señor es más sensible. Y créeme, Dios no te va a decir nada nuevo que ya no está aquí. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, las cosas secretas le pertenecen a quién? A Dios. Eso es mío. Dios dice, eso es mío y yo no lo comparto. Pero lo que he revelado es de ustedes. ¿Y para qué esto, mi querido hermano? Para que nosotros podamos ¿qué? Verificar cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú lees esto, tú puedes verificar la voluntad de Dios. Y cualquiera que viene a hablarte o a predicarte en el nombre de Cristo, al tú tener una relación con esta revelación escrita, porque Dios nos ha revelado, cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú escuchas a cualquiera hablando de Dios, tú sabes si lo que está hablando es la voluntad de Dios o no. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que Dios ya ha revelado. Y yo no culpo totalmente a los falsos profetas, aunque ya nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de ellos. Yo no lo. Porque para cada falso profeta hay un creyente falso también. ¿Ya? Porque viene un profeta y te dice: ese hombre con el que estás casado no te conviene. Vete con la otra. La otra es la voluntad de Dios. Y tú lo haces. ¿Por qué? Porque es tu carne la que lo está deseando. Y por eso lo haces. Así que cada falso profeta que te dice algo y tú lo aceptas y haces eso, tú también eres un engañado por ti mismo. Tú te estás engañando a ti mismo. Porque tú crees que esa es la voluntad de Dios y no es así. ¿Y tú sabes cuánta gente promete cosas? ¿Tú sabes cuántos estadios nos prometieron en carne y vigilia? A mí me prometieron naciones, pero yo me di cuenta que todo esto era una forma humanista, ¿ya? De deseo de poseer, de adquirir. Cuando usted lee a los profetas, mira, ningún profeta prometió bienestar a alguien en particular. Mira, Dios te va a dar una casa. Tú nunca vas a escuchar a un profeta en la Biblia diciendo eso. Dios te va a dar una casa. Dios te va a dar una moto. Dios va a cambiar todo tu closet por ropa elegante y nueva. Eso es lo que hoy día se profetiza. ¿Por qué? Porque eso es lo que ¿qué? Porque la carne quiere. ¿Quién no quiere plata? ¿Sabe cuántos profetas me han llegado aquí a la isla y dicen: el Señor me está mostrando que los cielos están abiertos? Alisten sus bolsillos, saque la plata. Si no trajo plata, no importa, eche lo que sea, una cadena, un collar, lo que sea, eche ahí. Y a la cuenta de fe usted tiene que correr, porque eso va a durar poco. Y gente al lado quitándose las argollas, quitándose el anillo de matrimonio. Cuando yo vi eso, yo vi hasta tarjeta de crédito allá tirada. Y la gente, ¿qué le pasa? Claro, ustedes, ¿por qué? Porque juegan con la avaricia del pueblo. ¿Y tú cómo sabes que una iglesia es avara? Cuando tú ves toda esa gente corriendo a tirar lo que es. Y tú dices: no, pero ellos se están despojando. ¿Despojándose para qué? Porque desean más. Es avaro. Tanto el que predica está avariando como el de abajo. Para cada profeta mentiroso hay un cristiano mentiroso igual. Por eso se la llevan bien. Y uno tiene que tener cuidado con eso, mi hermano. Cuidado con eso. Y eso viene gente de afuera haciendo eso.
la gente cae. Hasta una mujer tiró la llave de la casa. Yo le decía, pero no tenía que tirar la llave de la casa, tenías que ir por las escrituras de la casa y tirarla. No, pero es que yo vivo alenta. Está tirando la casa ajena. La inconsistencia. Y cuando tú no tienes relación con esto, tú no puedes verificar si lo que está pasando es la voluntad de Dios. Así que caer fácilmente la empresa fácil de los buitres, de caer del evangelio y todo esto, de las falsas profecías. Y eso los exponen, en YouTube los exponen, en Facebook exponen a todos estos falsos. Muchos de ellos. Había escuchado una que a todos los que le profetizaron mandaba a casarse. El Señor te va a dar una esposa. Y la muestran en otro video, en otra campaña, el Señor te va a dar una esposa. Y a todos los hombres le decían, el Señor te va a dar una esposa. Y si ella que no tiene más relación, ¿qué? La gente cae en eso. Uno tiene que tener cuidado, mi hermano. No tiene que ser celoso con esto. ¿Dónde dice la Biblia? Alguien me dijo en estos días, estaba escuchando a una pastora ahí, que hablaba unas sandeces, unas vainas, que no dio cuando va para el cielo. Un poco de vaina estaba diciendo. Y la persona que estaba escuchando conmigo, oiga, pero esa pastora tiene fundamento. ¿Y cuál fundamento? Se me ha dicho en un versículo. ¿Qué fundamento tiene? ¿En qué base se está apoyando ella? ¿Pero por qué pregunta eso? Porque como no leen la Biblia, cualquiera viene y mete el dedo a la boca. Y se lo creen, porque es que yo no he leído, así que me toca creer lo que me están diciendo. Y eso pasa, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que está escrita. Y tiene que familiarizarse mucho con ella. Así que concéntrese en la voluntad revelada de Dios. Segundo, el tercero. Pero confía en la voluntad secreta de Dios. ¿Y cuál es la voluntad secreta de Dios? Lo que no está escrito, lo que no hay ahí. Lo que no hay ahí. Lo que está en blanco para nosotros. Mira, si nosotros obedecemos la voluntad revelada de Dios, podemos confiar en la buena providencia de Dios, en el cuidado que Dios tiene. Y a medida que se desarrolle su secreto, Él va a estar obrando. ¿Y obrando para qué? Para que todas las cosas, mi querido hermano, operen para el bien de ti, que tú lo amas. Tú amas al Señor. ¿Quiénes aman al Señor? ¿Quiénes aman al Señor? Amén. Si tú amas a Dios, Dios dice que todas las cosas que pasen van a cooperar para el bien tuyo. Todo va a salir para bien tuyo. Todas las cosas. Tú puedes confiar aún en Dios en medio de la prueba, mi querido hermano. Independientemente de lo que vi. Hey, tú no sabes qué va a pasar ahorita en una hora. ¿Alguien sabe? De pronto usted diga, oye, una hora voy a almorzar, pastor. Pero eso no sabemos. Eso no sabemos qué va a pasar. Nosotros no tenemos nuestro futuro fijo. No lo tenemos visto. ¿Ya? Y mientras pasa eso, yo no sé, tú tienes que confiar. Tú confía en que Dios te va a hacer llegar a tu casa saliendo de aquí a almorzar. Tienes esa confianza. Y es en eso lo que uno tiene que depender. Y en lo que tiene que confiar. En que cuando yo salga de aquí, Dios me va a hacer llegar a mi casa en bendición. Para yo poder disfrutar con mi familia, el resto de la tarde, el domingo. Mañana es lunes, no sabemos qué nos depara el lunes, pero confía en que mañana, igual que todos los otros días, tú vas a levantarte temprano, vas a salir, te vas a bañar, vas a salir a trabajar y vas a hacer tus cosas. ¿Ya? Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Es que no queda de otra. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Ya? Así que independientemente de lo que nos depare el día, la semana, el año, nosotros podemos confiar en que los detalles están diseñados para un Dios amoroso que lo único que quiere es que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman.
Mira, ya sea una decisión del momento que implique aún, tienes que confiar que la persona con la que te vas a casar o con la que te casaste no va a ver la cobre. Tienes que confiar en eso, ya, porque no queda de otra. A veces todo está oscuro, nubloso. Puede que sospeches algo, pero todo está nubloso. Por eso en 1 Corintios hay un versículo que me encanta. Y es que dice que nosotros de lo que conocemos profetizamos. Tú no puedes profetizar de lo que no conoces, tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. ¿Ya? Y hay gente que me felicita de algo que no sabe ni dónde están parados. Yo le dije, en parte conocemos, en parte profetizamos, le digo. Usted no sabe lo que está pasando, así que no se adelante. Y bendice cuando no hay que bendecir. Decir, ¿usted por qué me bendice? No, por esto, pero me quedo callado. Bueno, que recibo una bendición. Estos días me encontré con alguien que me discutió hasta que yo dije, no, yo me voy a quedar callado. Que me vio comprando en el éxito un mercadísimo que yo estaba vestido de amarillo y todo. Yo le dije, amigo, yo desde los 17 años no uso ninguna prenda amarilla. No me gusta el color amarillo. Y usted vio a otro, era usted. Yo creo que lo que yo fue una revelación de un contratación en el mercado del futuro. Las cosas reveladas son para nosotros, las secretas le pertenecen a Dios. Y yo tengo que confiar en lo que Dios ha destinado para mi vida, aunque yo no lo vea. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Mira, hoy todos los días el Señor nos ha dado unas verdades claras. La semana pasada el Señor nos dijo que la voluntad de Él era nuestra santificación. El Señor nos dijo la semana pasada, hey, mi voluntad es que ustedes sean santificados. ¿Y esto para qué? Porque hay un gran propósito. Hay un anhelo mío personal que yo siempre digo, y lo que me gustaría que nunca se me quite es verle la cara a Dios. A mí me gustaría verle la cara. Y si Él no me la muestra en esta vida, la quiero ver en otra, que es donde me será revelado. Ya, porque dice que le debemos a Él cara a cara, tal y como Él es. Yo decía, yo no me quiero perder eso. Mira, Tommy Tenney, escritor del libro de la búsqueda de Dios, excelente libro, me gusta ese libro. Tommy Tenney en ese libro especula, hablando de un episodio de Apocalipsis, donde habla de que en el cielo los ángeles guardarán silencio media hora, dice Apocalipsis. Y Tommy Tenney especula que el silencio de esos ángeles será de asombro, pero por nosotros, porque nosotros contemplaremos lo que a ellos nunca se les ha sido revelado, y es la mismísima gloria de Dios, porque aún los querubines, que son los seres que están más cerca de Dios, que vuelan con 6 alas, que tienen 6 alas, dice que con 2 tapan su cuerpo, con 2 tapan sus rostros y con 2 vuelan. Y son los seres que están más cerca de Dios y aún así no lo pueden ver. No lo pueden ver de tanta gloria. Y son estos seres que están allí alabando continuamente a Dios. Y no lo pueden ver a Él, pero se miran entre ellos y se dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Ya? Y ellos adoran a Dios así. Y esos son los que están más cerca de Dios y no lo pueden contemplar. No saben cómo es el rostro de Dios.
Y dice que nosotros tendremos ese privilegio de verlo cara a cara, tal y como Él es. Y dice que, y Tommy también dice, por eso los ángeles se quedarán callados media hora de asombro, porque nosotros vamos a contemplar lo que ellos nunca han contemplado. Privilegio para nosotros. ¿Ya? Y eso que dije, no me quiero perder eso. Conocer a Dios tal y como Él es, no me lo quiero perder. Así que mis queridos hermanos, nosotros, y esto significa la santificación, porque sin santidad, ¿qué? ¿Usted quiere ver a Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que nosotros podemos confiar, mis queridos hermanos, y debemos tener la confianza plena en la voluntad de Dios, aún incluso en medio de las pruebas difíciles. En lo difícil de la vida, confía en el Señor. En la prueba, alaba al Señor, siga adorando a Dios. En medio de las dificultades complicadas, sigue adorando. Y si no contemplas el milagro aquí, lo verás en el otro lado. El mayor milagro es la eternidad. Ese es el mayor milagro. ¿Ya? Allá no vas a llorar más. Allá no vas a sufrir más. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Ya, porque descansarán de sus trabajos. No más agotamiento, no más frustración, no más levantarse con el pie izquierdo, no más enojo, no más descontento, no más insatisfacción, no más esto, no más queja, no más crítica, no más gobierno corrupto, no más pecado, no más nada de todo lo malo que sucede en el mundo. Y nosotros debemos confiar en que la voluntad de Dios, esa voluntad secreta, se cumplirá. Aunque no veamos, se va a cumplir en nosotros. Así que a veces, mis queridos hermanos, pensamos que el sufrimiento no puede ser la voluntad de Dios, pero a veces el sufrimiento hace parte de la voluntad de Dios. ¿Y quién mejor modelo que este? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, nuestro Señor Jesucristo, después de vivir una vida perfecta en obediencia a la voluntad revelada de Dios, Jesús, la noche antes de la crucifixión, Él se presenta 3 veces delante de su Padre y le dice: si no hay otra manera de no padecer ese sufrimiento, le expone eso. Prácticamente le dice al Señor: Señor, allí en Mateo capítulo 26, le dice: Señor, no hay otra manera. No hay otra manera. Yo me lo imagino ahí en el huerto de Getsemaní orando y diciendo: Señor, pasa de aquí esta cosa. No hay otra manera, Dios. Otra forma. Busquemos otra forma, Dios, porque yo no quiero padecer este sufrimiento. Y la Biblia dice que la agonía de él era tal que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Que tanto que los médicos y científicos que han estudiado esto dicen que el estrés, la presión que tenía encima era tal que los vasos sanguíneos se pudieron haber reventado y por eso sudaba sangre. El sufrimiento que venía sobre él, por eso ningún ser humano lo soportaba. Él sabía lo que iba a padecer. Imagínate, y él siendo el Hijo perfecto de Dios, Dios no le negó el sufrimiento. Dios no se lo negó. Era su voluntad que él padeciera, que el perfecto padeciera por los pecadores, por los imperfectos. Era la voluntad de Dios esa. Y la gloria y alabanza sean para nuestro Señor Jesucristo por esta expresión: hágase tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad. ¿Ya? Así que, por lo tanto, mis queridos hermanos, y mi consejo de esta mañana es este: busca conocer la voluntad revelada de Dios. Búscala. Si te aburre leer la Biblia, dile: Señor, dame pasión por leerla, dame pasión por leerla. Mira, en este mundo nosotros no tenemos ninguna excusa para estar cerca de la palabra de Dios.
Ay, es que no puedo, no tengo la vista, estoy ciego. Hay audiobiblia. Ahí ya se puede escuchar. Ay, pero es que está escuchando esa lectura, es tedioso. Bueno, está la Biblia dramatizada. Oiga, nos lo han puesto todo fácil. La Biblia dramatizada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó los mares, y tú escuchas las aguas hacia el fondo y hacia abajo. Todo dramatizado. Cada personaje de la Biblia una voz diferente, para que no te... Así hay Biblia ya en audio. Dice, wow, esta gente de dónde salió, en qué momento hizo todo esto. Está allí para el lector que no tiene acceso al, porque es ciego, porque es esto. Ahí está la Biblia en braille, para el que no ve, lee con los dedos. Mira, la Biblia está de todas las maneras y todas las formas. Mira, yo no sé Dios a quién le dio la idea, pero aún tú puedes encontrar novelas bíblicas. Novelas. Me dicen, pero esta gente han hecho la Biblia una novela. Y tú te sientas y ves la vida de José como una novela, cada capítulo de 40 minutos, de 20 minutos. Y es la vida de la gente de la Biblia. Yo creo que ya van más allá de David. ¿No encuentras eso? No hay excusa. O sea, para no estar familiarizado con la palabra de Dios, no hay ninguna excusa. Que no tengo tiempo. Y escuchaba yo un joven estos días en las redes sociales. Que las redes sociales serán una prueba firme delante del trono de Dios para que Dios pueda decir, no tuviste el tiempo, seguro que no tuviste el tiempo de leer mi palabra, seguro que no tuviste el tiempo de orar, seguro, porque hay una estadística que dice que el joven promedio diariamente dura 6 horas, hablando de porcentaje, 6 horas le dedica a su celular. 6 horas mira la pantalla del celular. De pronto 5 minutos ahorita, 5 minutos más tarde, 5 minutos después de media hora, 20 minutos después, no sé qué, voy a ver esta serie, voy a ver esta. 6 horas de joven promedio. Y cuando estés delante del trono de Dios, ay Señor, es que no tenía tiempo. ¿Cómo? Mismo se está poniendo la soga en el cuello y no se va a ver. Hágase tu voluntad de ser. Así que mi consejo es ese. Busca familiarizarte con la palabra revelada de Dios. Sé diligente en obedecerla. Camina en santidad. Busca la santificación. Ama a tu prójimo. Sé generoso con tus semejantes. Refrena tu lengua, adora a Dios, confía en Dios, confía en su providencia, confía en su propósito, confía en lo que aún no se te ha sido revelado. Mira, ya yo leí Apocalipsis y decía Billy Graham. ¿Ah? Billy Graham. Billy Graham dice, ya yo leí Apocalipsis y todo termina bien. Y la gente anda preocupada. Todo, confía en la soberanía de Dios, todo saldrá bien, mi hermano. Todos nos vamos para el cielo, confía en eso. Todos nos vamos para el cielo. Ya basta esa pregunta de que cuando le preguntaban a la congregación de antes, y si usted para esta noche, ¿para dónde va? Y la gente va para el cielo y todo el mundo callado. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque la gente no confiaba en la soberanía de Dios. No confiaba en el poder de Dios para salvación. Así que mientras espera con Dios, mi querido hermano, cada día sea agradecido, denle gracias a Dios. Que eso es lo otro que aprendimos, ¿no? Que demos gracias a Dios en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Este agradecimiento delante del Señor. Decimos su palabra. Padre, en esta hora, Dios, reconocemos tu palabra es verdad,
ha sido plantada en nuestro corazón en el día de hoy, Señor. En fe declaramos, Dios, como dice tu misma palabra, que esta dará fruto hasta el 100 por uno. Y eso es porque nosotros somos buena tierra, Señor. Somos buena tierra, Dios. Somos buena tierra. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá todo el propósito por el cual ha sido enviada a nosotros. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Dale gracias. Hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Dale gracias por todo. Dele gracias al Señor. No se quede callado. Dele gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias por aquello. Gracias por la vida. Gracias por lo que me has dado, Dios. Gracias por lo que me estás dando y aún por lo que me vas a dar, Señor. Confío en tu soberanía. Confío aún en lo que está oculto, Señor, pero que está en tu voluntad para mi vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor. Estamos en tus manos. Dependemos de ti y solamente de ti, Señor. La gloria y la honra te pertenecen. En el nombre de Jesús.